Avui comencem amb un panell titulat d'aparell útil al nord a deixalla nociva al sud. Donem la benvinguda, doncs, ja sense més dilacions a les alumnes i als alumnes del centre escolar Ernest Lluch. Els alumnes d'aquest centre participen d'aquestes sessions formatives del Mobile Social Congress 2021 i estan ara mateix connectats i connectades des de les seves classes, des del seu centre, per assistir al següent panell. Ara sí, passo a presentar-vos la primera taula rodona de la jornada d'avui, anomenada d'aparell útil al nord, com dèiem a l'inici, deixalla nociva al sud. Un panell que està centrat en el tràfic il·legal d'aparells electrònics als països en vies de desenvolupament i l'afectació sobre les comunitats locals. La Sara Domínguez és la moderadora i també serà ponent d'aquest panell. La Sara és enginyera en automàtica i electrònica industrial, especialitzada en disseny i gestió de productes electrònics. També és activista d'Enginyeria Sense Fronteres i també de SATEM Catalunya. Sara Domínguez, bon dia. Et passo la paraula i que vagi molt bé aquest primer panell. Hola, buen día, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Paso a compartiros la pantalla para la presentación. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Muy buenas a todas y a todos. Bueno, también, por supuesto, muchas gracias también por la oportunidad de estar presente un año más aquí en estas jornadas tan importantes para dar a conocer pues esta gran problemática y bueno, visibilizar en primera persona y espero que entre todas y todos pues vayamos generando esa conciencia crítica, ¿no? Para verdaderamente mejorar la situación que envuelve al sector de la electrónica. Y bueno, pues como ha dicho Marta, sí, soy activista desde hace más de 10 años en Ingeniería Sin Fronteras y en SETEM. Y además soy ingeniera en automática y electrónica industrial, pues con más de 10 años trabajando en el diseño y en la gestión de dispositivos electrónicos. Además me acompaña en este panel Elvira. Elvira es licenciada en Derecho por la UNED y también tiene un máster en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira i Virgili y también es activista desde hace más de una década en Ecologistas en Acción e integrante del equipo de redacción del blog ecofeminista Saltamontes en el Salto Diario. Y por último, aunque no está presente, Wolfgang Martin nos ha pasado unos vídeos que veremos. Wolfgang cuenta con 15 años de experiencia trabajando con minorías desatendidas en Accra, en Ghana, y es un asociado certificado de Redes Cisco que emplea a mujeres desatendidas. También organiza intervenciones para niños y niñas de la calle facilitadas por la Fundación Asase Africa Foundation y ayuda a los recolectores de residuos garantizando pues, unas condiciones lo más dignas posibles dentro de lo que cabe. En este panel vamos a hablar pues, sobre la fase de fin de vida, ¿no? De los productos electrónicos, cuando el dispositivo se transforma en un residuo y donde tenemos la opción y la responsabilidad tan importante de cerrar el círculo para evitar pues, una economía lineal y fomentar una economía circular a través ya sea de la reparación y la reutilización por una parte para volver a la fase de uso o a través del reciclaje y recuperación de los materiales para volver a la fase de fabricación, ¿no? Y con ello pues reducir nuestro consumo e impactos socioambientales de todas las fases en las que bueno, hemos estado hablando en este congreso, tanto ayer como hoy. Y es que, bueno, como veis en esta diapositiva, en los últimos años, bueno, los datos de referencia son brutales, ¿vale? Que
En este caso se corresponden a la monitorización del año 2019, que hablan de 53,6 millones de toneladas en el mundo de residuos electrónicos durante todo ese año, con una media de 7,3 kilogramos per cápita. Pero es que ya, además, cuando llegamos a estas cifras, a estos números, es que no somos capaces ni de saber valorarlo, ¿no? Entonces, para que nos hagamos a la idea, estos 53,6 millones de toneladas equivalen a unas 4.800 torres Eiffel. Pero de toda esta generación de residuos, de su desconocido e incontrolado movimiento hacia países en vías de desarrollo, es de lo que nos va a hablar en más detalle Elvira, a la que tuve la oportunidad de conocer a través del estudio que ha realizado sobre este tema, tras toda su investigación. Así que bienvenida y adelante, Elvira. Hola, muy buenos días. Voy a compartir pantalla. Estoy. Bueno, lo primero de todo, agradecer la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Agradecer a Sara la presentación y bueno, todo el acompañamiento que ella me hizo cuando investigué sobre este tema y por transmitirme también su entusiasmo por un tema que es dramático, que es preocupante, pero por otro lado también es de alguna manera apasionante. Y ya aprovecho para agradecerle que todas las diapositivas que voy a utilizar en mi presentación, excepto esta primera, son de ella, de alguno de sus viajes a Ghana. Esta primera es la única que no es de Sara, es del documental La tragedia electrónica de Cosima Danoritzer, un documental que yo recomiendo fervientemente a quien quiera saber más de este tema. Y lo he utilizado porque yo quiero empezar mi presentación recordando una de las frases que un entrevistado por Danoritzer dice en el documental. El entrevistado es el periodista y activista de Ghana, Mike Anane, y cuando está hablando en relación a la cantidad de residuos electrónicos que llegan a su país, dice la siguiente frase: están matando gente y tienen que hacerse responsables. Para mí, esta frase resume de una forma clara y de una forma concisa cuál es el problema del que estamos hablando. Pero además, para mí, la cuestión de los residuos electrónicos es uno de los ejemplos perfectos de cómo el modelo económico capitalista funciona agotando recursos clave, ignorando los límites geofísicos del planeta y generando contaminación que se reparte de una manera desigual, que genera pobreza, que genera precariedad y además lo hace de manera que quienes estamos en el otro reverso de la moneda a menudo ignoramos estos impactos, estas externalidades de carácter socioambiental y tomamos nuestras decisiones no por la conciencia de lo que ocurre con este tipo de productos, sino por lo que nos dictan en una gran parte la publicidad y la moda. Yo creo que la problemática de los residuos electrónicos es un ejemplo que refleja muy bien todas estas cuestiones. No voy a insistir en la idea que ya se mencionó ayer y acaba de mencionar Sara, que la industria electrónica no es una industria limpia, genera impactos a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto y en esta mesa redonda solo nos vamos a centrar en los impactos que se producen al final de la vida de estos aparatos, del final de la vida de la tecnología. Si son residuos que generan graves impactos de carácter socioambiental es porque entre sus componentes hay sustancias tóxicas y peligrosas. Se calcula que los residuos electrónicos a nivel global tan solo son el 2% de los residuos sólidos, pero de esos residuos sólidos, los electrónicos son el 70% de los que están calificados como peligrosos. Como vemos, no estamos hablando de una cuestión insignificante, sobre todo si lo ponemos en relación con estas cifras que ya nos ha adelantado Sara. El Observatorio Mundial para los Residuos Electrónicos cifró la generación a nivel global, a nivel mundial, para el año 2019 en más de 53 millones de toneladas de residuos electrónicos.
Y lo que es más grave, de este 53,6 millones de toneladas tan solo se recogieron, se trataron y reciclaron adecuadamente poco más del 17%. Es decir, más de 44 millones de toneladas de residuos electrónicos no está documentado qué es lo que ha ocurrido con ellas y cuál ha sido el tratamiento que han seguido. De la misma manera que ocurre con el cambio climático, y ya lo he dicho, los impactos que genera un tratamiento inadecuado de los residuos electrónicos se reparten de manera desigual. Mientras en el norte global disfrutamos mayoritariamente de esta tecnología, los efectos adversos, los costes socioambientales, las externalidades, en muchas ocasiones acaban en países que no son aquellos en los que se ha disfrutado de la tecnología. Como podemos ver de una manera bastante superficial, este informe da algunos datos de cuál es la generación de residuos electrónicos en función de las 5 regiones en las que han dividido el estudio. Yo quiero incidir un poquitín en la comparación entre los datos entre Europa y África. Europa genera más de 12 millones de toneladas de residuos electrónicos en un año. África no llega a 3 millones de toneladas. Es cierto que Europa incrementa la media de reciclaje y recogida apropiada, eleva el porcentaje hasta el 40%, y África baja mucho la media porque no llega ni tan siquiera a un 1% de reciclaje formal. Pero estas cifras no nos tienen que llevar a una conclusión equivocada. No nos tiene que llevar a una conclusión equivocada por 2 razones. Por un lado, porque hay que poner ese porcentaje al lado de la cifra de generación total. Por tanto, ese 60% de residuos electrónicos que genera Europa, que no sabemos qué es lo que está ocurriendo con ellos, es una cifra muchísimo más elevada que todo el total de residuos que está generando África. Por tanto, no podemos decir que Europa lo está haciendo bien cuando realmente está generando muchísimos residuos que no están siendo tratados adecuadamente. También, en relación a las cifras, hay que señalar otra cuestión que es clave, y es el hecho de que este 53,6 millones de toneladas es el récord que se ha batido en generación de residuos electrónicos. Pero el problema es que prácticamente todos los años se bate el récord de generación de residuos electrónicos, y las previsiones son que si no se revierte la tendencia, en 2050 estaremos hablando de 120 millones de toneladas generadas en ese año, que se vendrán a sumar a los millones de toneladas que se han ido generando en los años anteriores. La cuestión en la que me quiero centrar ahora, y que realmente es la cuestión central de la presentación, es si hay, en el caso de Europa, un 60% de residuos que no sabemos qué es lo que ocurre con ellos, es intentar responder a esa pregunta, tratar de responder a la pregunta de qué está pasando con estos residuos. La primera cuestión o la primera idea que hay que tener en cuenta es que la exportación de residuos electrónicos a países diferentes a aquellos en los que se han generado está prohibida. Está prohibida por el Convenio de Basilea, que entró en vigor en 1989 y que expresamente prohíbe el tráfico ilegal de residuos o la exportación a terceros países de residuos peligrosos, y los residuos electrónicos están considerados residuos peligrosos. El Convenio de Basilea ha sido ratificado por la Unión Europea, y a partir de este convenio se sustenta la normativa comunitaria y se sustenta también las normas de transposición al ordenamiento jurídico español de las 2 directivas europeas que están en vigor sobre los residuos electrónicos. Y sigue la misma línea que el Convenio de Basilea. La exportación a terceros países está prohibida, es decir, el tráfico ilegal está prohibido y, de hecho, está considerado, bajo determinadas circunstancias, un delito. Sabemos con esto que sobre el papel está todo bien, está prohibido, no se puede hacer, pero tenemos claro que la realidad nos dice que sí que ocurre, que se está incumpliendo el mandato del Convenio de Basilea. No quiero entrar o no puedo entrar en profundizar más sobre el Convenio de Basilea, pero yo sí que quiero dejar 3 ideas sobre la mesa. La primera
es que Estados Unidos, que es el principal productor de residuos electrónicos a nivel mundial, no ha ratificado este convenio. No sé si quizá lo hará más adelante, pero por el momento no lo ha ratificado. La segunda idea, que tiene que ver con el hecho de que el convenio de Basilea no se cumple, es que el propio convenio no fija ningún mecanismo para controlar su cumplimiento, para realizar auditorías y ni mucho menos fija sanciones. Y la tercera cuestión que hay que tener en cuenta en relación a por qué no se está cumpliendo el convenio de Basilea es que cuando llega el caso de que sí que se detectan o se denuncian estos traslados ilegales, la devolución de los residuos que ilegalmente han llegado a otro país distinto a aquellos en el que fueron generados no se realiza. Y no se realiza por diversas razones. Uno de los principales problemas es que resulta muy complicado establecer la trazabilidad de los productos y saber cuál es su origen y cuál es el camino que han seguido. La otra cuestión tiene que ver con que cuesta muchísimo dinero devolver esos residuos al país de origen y en muchas ocasiones los países de origen no se quieren hacer cargo de ese gasto y aluden que, bueno, que no son residuos suyos y lo relacionan con la cuestión esta de la trazabilidad. Y la tercera cuestión tiene que ver con otras cuestiones, otros factores subyacentes que al final llevan a que los países implicados decidan no hacer nada y dejar las cosas como están. Como he dicho, los impactos del tráfico ilegal de los residuos electrónicos se reparten de manera desigual. Pasa igual que como en el cambio climático, que quienes menos residuos generan son al final quienes más residuos soportan. Para que se cometan este tipo de delitos, delitos ambientales de carácter transnacional, hay que tener en cuenta, yo quiero señalar algunas ideas. En primer lugar, yo quiero dejar claro, aunque creo que es una cuestión bastante obvia, que si se produce el tráfico ilegal de residuos electrónicos es porque se obtiene una rentabilidad económica. Y esta rentabilidad económica, este beneficio, se obtiene a costa de no invertir en mano de obra y de no invertir en medidas de protección y de prevención ante los daños en la salud de los trabajadores, de las comunidades que viven en estos lugares y la protección de los ecosistemas. El beneficio se obtiene de no invertir ahí. Cuando se habla de delitos ambientales, además hay que tener en cuenta, bueno, bastantes cosas y yo quiero señalar dos que son clave y que son claras en el caso de los residuos electrónicos. Por un lado, el papel que juega la corrupción. Es indispensable la corrupción para que estos residuos puedan traspasar fronteras. Se suele decir que los delitos ambientales, y ocurre así en el caso del tráfico ilegal de residuos electrónicos, que no se cometen solos, no se comete solo un delito ambiental, sino que se hace acompañado de otros delitos, en este caso corrupción, prevaricación o blanqueo de capitales. Y la corrupción, además de ser un facilitador para que se cometan estos delitos, tiene el doble papel de ser un facilitador, pero además es que es un obstáculo para que todos los esfuerzos que se puedan tomar para poner coto a este tipo de delitos tengan éxito. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta de cara a entender un poco cómo se producen estos delitos ambientales de carácter transnacional es el contexto de pobreza y de precariedad en el que tienen lugar. En un contexto en el que resulta plausible que se abaraten los costes de mano de obra y de protección y de prevención de los trabajadores de las comunidades, porque en muchas ocasiones al final esto se reduce casi a una cuestión de mera supervivencia. Resulta bastante complicado saber cuál es el volumen real de residuos electrónicos que se salen de la vía formal de reciclaje y pasan a la vía informal y pasan a la vía ilegal. El estudio que he mencionado antes, el del Observatorio Mundial para los Residuos Electrónicos, lo cifra entre el 7 y el 20% de los residuos electrónicos. Como vemos, una horquilla que es un poco amplia y que no deja de reflejar la falta de información y de transparencia que existe sobre este tema. Para calcular las cifras o tener una idea un poco más aproximada de cuáles son el volumen de residuos electrónicos que pasan al tráfico ilegal, se han realizado algunos estudios y yo quiero destacar
la información que aportan dos de ellos. El primero es el informe que se llama Agujeros en la economía circular, que ha elaborado una organización sin ánimo de lucro, la Basel Action Network, que trabaja expresamente sobre este tema y que ha realizado diversas investigaciones tratando de cifrar cuál es la cantidad de RAE que pasan al tráfico ilegal. Lo que hicieron, pero que Sara lo va a explicar con más detalle, es colocar unos dispositivos en algunos aparatos electrónicos para tratar de ver qué es lo que ocurría cuando se convertían en residuos, a ver dónde acababan. Y lo que detectaron es que en el caso de Europa el 6%, o sea, ellos extrapolaron las cifras y determinaron que el 6% de los residuos electrónicos que se generan en Europa acaban en terceros países, incumpliendo lo que manda el Convenio de Basilea. Y realizaron el mismo estudio en Canadá y en Estados Unidos. En Canadá la cifra se elevó hasta el 12% de los residuos generados y en Estados Unidos hasta el 34%. Yo quiero que volvamos otra vez a la cifra inicial de volumen total generado de residuos al año para que no nos quedemos con la falsa idea de que un 6% es una cifra insignificante, porque no lo es. Estamos hablando de muchísimas toneladas de residuos electrónicos que acaban en vertederos como el de Accra en Ghana. El otro estudio que quiero citar para que nos aporte algunos datos sobre cuál es este volumen real de residuos electrónicos que acaban en el tráfico ilegal es un informe que se realizó, es un proyecto sobre este tema que está vinculado a la Unión Europea. No tengo aquí mismo la referencia, pero si a alguien le interesa la busco y la subo al chat. Y según este estudio, que está, como digo, vinculado a la Unión Europea, cifraron que los residuos electrónicos que pasan al tráfico ilegal desde la Unión Europea son más de 1 millón de toneladas al año, ¿no? Y lo que ellos establecen es que de ese 1,3 millones de toneladas, el 30% de los residuos, o sea, lo hacen expresamente ya como residuos. Disculpa, Elvira, que te interrumpa, simplemente para que sepas que queda un minutillo. Vale, acabo Gracias. ya. Vale. Como digo, de más de 1 millón de toneladas, ellos establecen que el 30% salen al tráfico ilegal directamente como residuos y el otro 70% lo hacen como productos de segunda mano que todavía son funcionales. Y quiero terminar señalando una idea que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los productos que salen, por ejemplo, nuestro caso, ¿no?, del mercado de la Unión Europea para pasar a otros mercados como productos de segunda mano, para que no nos entendamos que esto es una solución y no veamos más allá. En primer lugar, porque muchos de estos productos que aparentemente pasan al mercado de segunda mano realmente es un fraude. Se cometen fraudes para que aparenten funcionalidad, pero en realidad no la tienen. Simplemente es un mecanismo para que puedan traspasar los controles fronterizos. Y la otra cuestión que yo creo que es súper importante señalar es que es verdad que hay productos que tienen una segunda, una tercera, incluso más vidas en otros mercados, aunque aquí los estemos considerando residuos, pero el problema que ocurre con esto es que los residuos que se generan una vez que ya definitivamente se acaba su vida útil, no vuelven a la Unión Europea, sino que la Unión Europea se escaquea de gestionarlos y se gestionan en el destino final de estos productos. Y esto ocurre también, o ha ocurrido también, yo creo que se está poniendo un poco de coto, pero no mucho, con las donaciones, que ya es rizar el rizo, porque además supone un lavado de cara y una aparente generosidad, pero lo que está haciendo también es trasladar un gravísimo problema. Y con esto termino. Muchas gracias, espero no haber ido muy deprisa y espero que haya resultado de interés lo que os he contado. Muy bien, muchísimas gracias, Elvira. Y bueno, y enhorabuena, por supuesto, por todo el estudio que has realizado. Voy a compartir de nuevo pantalla para continuar. Justo, no sé si habéis visto por el chat que os he pasado el link del estudio que comentaba Elvira, y donde vamos a representar aquí un ejemplo pues muy claro y muy cercano de esto que nos ha comentado Elvira, ¿no? Basel Action Network, que es la imagen que podéis ver en esta
en la parte de la derecha del informe, a través de localizadores instalados pues, en pantallas, en impresoras, en ordenadores, pues mostró pues muchos ejemplos en los que de verdad pues, se ve que a través de esta trazabilidad pues, se han llegado a exportar residuos a países en vías de desarrollo. Y aquí un ejemplo claro, aquí en España, donde en este caso se exportó una pantalla LCD a Lagos en Nigeria. La cual había sido depositada en un centro de acopio municipal de Valencia, en concreto en el Ecopark Picassent, en el Punto Limpio. Estos son los datos de este caso particular de ejemplo, que pues obviamente es un ejemplo de España, pero hay muchos más ejemplos que hay en otros países que han llegado a trazarse en este estudio con solo muestrear unas pocas unidades con geolocalizadores. Y por poneros otro ejemplo también de España, en el mismo informe, se vio algún dispositivo, en este caso era un monitor de CRT de rayos catódicos, que parece haber acabado en el sector informal y donde un desmantelador en las afueras del municipio de Carmona, en Sevilla, fue detectado a través de esta posición que dio el localizador en este punto, desmantelando otros dispositivos y dejando clara esta actividad ilegal. Aquí la foto de una de las personas de este caso en este punto geolocalizado del informe donde se detectó este monitor CRT, recolectando pues, materiales de otros dispositivos como, por ejemplo, refrigeradores. Se sabe, por tanto, que está demostrado, ¿no?, que hay dispositivos electrónicos que acaban en países en vías de desarrollo donde las condiciones obviamente no son las mismas que las de los países emisores del norte global. Y bueno, quería contar brevemente mi breve experiencia en esta parte. Bueno, en mi caso he visitado Guiyun, China. Antes realmente Guiyú era un vertedero al aire libre. Ahora ya todo en principio el recinto donde se desarrollaba, digamos, esa actividad se ha formalizado dentro de enormes naves construidas bajo lo que han llamado Parque Industrial Nacional de Economía Circular, donde las condiciones pues, han mejorado, pero desde luego no son para nada las ideales. Es un recinto gigante de naves, totalmente vallado, con supervisión y donde hoy en día es muy, muy difícil entrar. De hecho, me costó un montón, pero es mucho más difícil, por no decir imposible, conseguir un permiso para ver las condiciones en el interior de las naves. Yo os aseguro que me hicieron pasar por 5 sitios diferentes de un lado a otro, pasándose la pelota de un lado a otro. Para evitar la visita. Incluso también fui a la Embajada Española en Shanghái por medio y el ocultismo de este lugar hace pues, sospechar bastante. Y por otra parte también he visitado Ablosi en Ghana, en Accra. Es un claro vertedero electrónico al aire libre donde los impactos son tremendos. Ablosi se encuentra en medio de la capital de Ghana, en Accra, y es todo un barrio gigantesco. El vertedero está además delimitado, como veis, por un río. Este río además está a escasos minutos de desembocar en el mar, como veis al fondo de la imagen, en la costa, llevando pues este río una infinidad de residuos, con graves impactos medioambientales en todo el entorno, en su suelo, los animales que hay dentro del vertedero y en todos sus alrededores, pues comiendo de estos residuos. De hecho, al pisar sobre el suelo se apreciaba como incluso en zonas te llegas a hundir, como hay capas y capas de residuos. Por todos los lados hay personas desmantelando los dispositivos, extrayendo los componentes más valiosos que contienen pues, los metales, manipulando todos estos componentes con instrumental pues, muy rudimentario y sin ningún tipo de protección. Habitualmente son hombres y niños los que trabajan directamente con los residuos para ganarse la vida con ello, además por un
precio mísero. Y en el vertedero también hay muchas mujeres, incluso con sus bebés, como veis en la foto, y niñas que se dedican a vender comida y agua para beber, para lavarse y también, sobre todo, para apagar el fuego de la quema de los residuos cuando no se hace en las proximidades del río, pues sino también usan el agua de este río. Por lo tanto, pues no solo impactos medioambientales, sino también impactos sociales, tanto en el propio vertedero como en todas las personas que viven alrededor y que trabajan además en el mercado contiguo que hay en la misma calle, pues todos estos impactos sociales son brutales. En el vertedero pues hay residuos de todo tipo, muchos llegan al puerto contiguo de Tema en grandes contenedores, muchas veces declarados, como nos ha comentado Elvira, como material de segunda mano. Es muy difícil de detectar lo que realmente funciona y lo que no. El vertedero está también lleno de coches, de autobuses, donde también se camuflan los residuos dentro de ellos para llegar allí. Y bueno, pues plásticos de carcasas, envoltorios por todos los lados, así como también pues cristales rotos de pantallas. En esta imagen muestro un ejemplo de etiqueta que fotografié entre muchas otras de un dispositivo donde se ve que es de aquí de España. Y esta foto es de hace unos días de Audor de Upcyclers en su visita a Blogosí recientemente, donde podemos observar una montaña de ordenadores de sobremesa. Audor es un amigo activista de una startup del norte de Ghana que está empezando pues, a concienciar en el país sobre la situación, a dar una segunda vida también a los residuos, segunda, tercera, y que precisamente están en el norte de Ghana. Es importante destacar que, y bueno, lo veremos en los vídeos, en el norte de Ghana es donde se encuentra la población más desfavorecida de todo el país y de donde proceden casi todos los chavales que trabajan en el vertedero de Abloosi, a pesar de que Abloosi está en Accra, que está en el sur del todo del país. Y bueno, al final pues es donde van a encontrar una oportunidad de trabajo en el vertedero. De hecho, precisamente pegando al vertedero de Abloosi hay una estación de autobuses que comunica con Temale, que está en el norte del país, que bueno, tardaba pues entre 12 y 14 horas en llegar y es donde se comunica con el vertedero y el norte. Y a continuación quería mostrar un vídeo a continuación de Wolfgang. Wolfgang de la Fundación Asase Africa Foundation. Es un amigo que conocí allí y que sin duda es una de las poquísimas personas que tratan de ayudar dentro del vertedero a los chavales que se juegan pues, su vida entre tóxicos en su día a día. Varios vídeos suyos y de los chavales llamados burners, de los quemadores de cableados típicos, bobinas también, principalmente cables y bobinas. Pues os mostramos estos vídeos para dar voz y visibilizar a todos aquellos que nos parece tan importante dar voz y visibilidad a estas personas. In the north, they don't have like ways and means to be able to cater for themselves, you know. Most of them you see here, they don't have parents. Some have single parents, some don't at all. So due to this, they were brought here to be able to work and send some money home and also feed themselves. But when they come here, they find out that here is not like what they have been told or people told them to be. So now, they are here and they are sleeping over here on this dump site, what we call the e-waste. So they sleep here always, both afternoon, morning, and evening. They eat over here, they do everything over here by burning this scrap. So when they burn this scrap, they earn something small, like 1 Ghana cedi, 2 Ghana cedi, up to, let's say, 5 Ghana cedi. Those who want to become mechanics, those who want to become seamstress. You know, the boys run from there because there's no job in the north.
So when they are here, the things that they burn, small, the copper and the rest, they sell it to make some small money, because in the north, it is like farming. And if, let's say, it is not raining, you can't go to farm. Our problems is that we want to cover the back. Here, we want to cover the backs. So when rain falls, you can just sleep. How is it? This is where they sleep. So they won't need stuff. So that when it is raining, water will not, you know, when it is sunny, you know, then when it is windy, that's what. So many people come here to give them empty promises. So they will do this, they will do that, but they never help them. So me, I did have 7 years. I know more to my dog. 7 years. When you hustle this place, you reach 1 year, you get back to North. And then you look after your parents, and then you come back. Where do your parents live here too? Or? Oh, yeah. your parents, they are in the north. Yeah, they are in North. They live up in the north? Yes, we are only in here. Okay. Our parents stay in North. I come from that's north side. Work no day you can feel work only 5 this way. Unless come you come. Unless here you come. Here to finish. If you no get person with, they help you. They make you like every time. So and I come see this work and I make small. The work to get for me. Only 5,000 when I get inside. Every day 5,000. 5,000. And I drop 5 pesos. See that? Every day? Every day. 5 pesos. That's not a lot. So if I want to Bueno, como veis, el humo que se desprende de la quema pues es brutal. Los chavales además suelen tener bastantes quemaduras, problemas respiratorios y cutáneos graves, muchos casos también de cáncer. Además, cercano al vertedero hay un hospital con un elevado casos de personas, tanto mayores como niños con cáncer. Esta foto y el siguiente vídeo nos lo ha enviado Wolfgang y sus chicos es de la semana pasada para ver un ejemplo claro de la toxicidad del humo. Y continuamos dando voz a toda esta gente de WC para finalizar con este último trocito de vídeo que fue grabado del documental de Juego de Culpas que tuvimos además el placer de compartir el año pasado en este congreso con sus productores, con Albert y Joan, que resume muy bien el día a día y la actividad en el vertedero.
This is your palace. Yes. The fire camp, so now here we sleep. You never get money to go Get another house. Yes. We have a lack of job opportunity. It is our work. We can't stop it. Some even sent to hospital because of the cancer, because of they got cancer on it. So they can't stop it because of the work. You know, when they stop it, they can't get money to eat. They can't even get money to save their life. For me, for instance, I have to do a work, which is what I can do. But sometimes we force ourselves to do things which we cannot do. But we force ourselves to do it because of our lack of money or lack of job. That's why we are doing these things. You know, some can even work here till they die here but they want to get money. They didn't get it. At the same time, they die. I'm surprised. Bueno, pues muchísimas gracias. Os dejo también mi correo por el chat para lo que necesitáis y muchísimas gracias a Elvira, a Wolfgang desde la distancia. Invitaros a hacer las preguntas que queráis por el chat durante estos minutitos que quedan. Quedamos pendientes de esas preguntas. Si no, yo tengo alguna pregunta también. A ver, me preguntan si es común, bueno, en general es una pregunta, ¿es común que los países europeos envíen chatarra electrónica bajo el paraguas de la cooperación al desarrollo a Ghana? No sé si Elvira quieres comentar sobre esta parte o comento yo. Vale, yo creo que quizá tú tienes una idea más aproximada. Yo realmente no he encontrado datos, no quiero decir que no existan, sino que yo no los he encontrado que nos digan cuál es el volumen de residuos de traslado de este tipo de aparatos bajo el paraguas de la cooperación. Sí que se produce, eso se sabe que se produce porque se encuentran en los vertederos hay residuos electrónicos que provienen de aparatos en los que sí que se ha podido establecer la trazabilidad y se sabe que es de una donación. Mi sensación es que hay organizaciones que están más concienciadas y que tienen claro que esto es un arma de doble filo y por tanto no colaboran, digamos, con incrementar la presencia de residuos electrónicos en estos lugares, pero hay otras maneras de hacer donaciones que no tienen por qué pasar por organizaciones, digamos, concienciadas y acaban llegando. Y además esto también al final supone un problema. El donar estos equipamientos electrónicos en sí mismo no tiene por qué ser algo malo. El problema está con lo que ocurre con los residuos. Entonces, pues es un problema que no tiene la fácil solución de decir, pues ya está, no donamos. No es una respuesta que tampoco sea muy apropiada. Y lo que yo creo que sí que se está poniendo en marcha en algunos lugares, y es una de las
soluciones que se plantean a esta cuestión de residuos electrónicos es, bien, hacemos las donaciones, hacemos el mercado de segunda mano, pero también nos aseguramos que los fondos que tenemos aquí para tratar apropiadamente esos residuos y para reciclar materiales también llegan allí, y hay algunos programas que lo que están haciendo es generar la infraestructura apropiada en algunos lugares que reciben estos residuos para que puedan hacer el ciclo completo en condiciones de seguridad. Así es, sí. Bueno, realmente es que es tan difícil tener cifras sobre, más o menos cifras ilustrativas sobre realmente qué cantidad de aparatos, o ya sean de segunda mano o realmente residuos, llegan allí, o materiales declarados como segunda mano. Es tan difícil y tan difícil tanto en la parte de los emisores como en la parte de los receptores, de ver si realmente son aparatos que funcionan. Es muy difícil. En el puerto contiguo a Blobosí, dentro de los grandes contenedores donde llega la chatarra, además, al abrir los contenedores, normalmente los dispositivos que tienen mejor apariencia son los que primero están, y los que, si hay algún tipo de control, ya sea enchufándoles para ver si pueden llegar a funcionar, pues es los que al final se sabe que si hay algún tipo de control, pues muy poquitos que haya, van a tirar de los más accesibles. Y bueno, sí, la verdad es que es tan difícil. Pasan por aquí otra pregunta. ¿Sabéis si se están tomando medidas en los países receptores y en los países emisores para controlar estos residuos electrónicos? Bueno, si quieres comentar, Elvira, sobre el tema del convenio de Basilea, además lo que has llegado a ver en tu estudio, si has detectado además algún cambio de comportamiento durante estos últimos años, o en el caso particular de España. Sí, bueno, yo creo que sobre esta pregunta, yo creo que, bueno, como un par de ideas que puedo compartir. Una de las ideas es que lo que se ha ido detectando es que los circuitos del tráfico ilegal van cambiando. Si antes focos claros era la región de Huayu en China, de la que ha hablado Sara, o era el vertedero en Accra, en Ghana, ahora Hola a todos. Hola. se ha cambiado, se cambia el circuito y se ve que están llegando a otros países, y se ve, por ejemplo, que ya China no es el receptor en Asia principal como era hace unos años, sino que se está diversificando a otros países de Asia. Y por ejemplo, también se está viendo que hay traslados ilegales que se producen dentro de la propia Europa, desde la Europa occidental a países del este, y de hecho incluso se está viendo como algunos componentes que son muy valiosos vuelven después del tráfico ilegal a los países de origen, porque están mucho mejor preparados para extraer estos materiales. Esto al final lo digo para sacar la conclusión de que una de las dificultades, a las muchas dificultades que se añade, es que los circuitos van cambiando en función de los controles que se van estableciendo en algunos países, y en algunos lugares se ve que se incrementa la dificultad para trasladar esos residuos, pues se cambia el circuito y aparecen en otros lugares y se crean nuevos vertederos. Luego he comentado la cuestión esta del convenio de Basilea. Sara me preguntaba si yo había preguntado en el caso de España qué es lo que estaba ocurriendo con el cumplimiento. Sí. Una petición de información sobre los casos de tráfico ilegal que se habían reportado por parte de España al Convenio de Basilea, a la oficina del Convenio de Basilea, y me trasladaron una respuesta que era simplemente alucinante, porque realmente me dieron la información, está accesible en la web de la oficina del Convenio de Basilea. Me remitieron a esa información, y es que en muchos años no aparecía ni tan siquiera que se hubiera realizado ni una sola operación que se hubiera considerado como incumplimiento del Convenio de Basilea. Es verdad, y lo vimos en las noticias, que de vez en cuando se desarticulan redes
o asociaciones criminales de tráfico de residuos, pero ni siquiera las están contabilizando para el traslado, para el Convenio de Basilea, porque como se detectan aquí, pues no hay un traslado ilegal o realmente no lo cuantifican. Yo me quedé muy alucinada con esos datos, porque desde luego muestran un abismo enorme entre la información que se traslada, la transparencia que existe y la realidad que nos encontramos cuando vamos a esos terceros países que son los receptores del tráfico ilegal. Muy bien, muchas gracias, Elvira. Sí, la verdad, esos países que son receptores y de los que además en un inicio también hemos recogido sus recursos, ¿no? Sus recursos minerales, esa minería habitual para luego devolvérselos en formas de residuos, esa minería urbana, ¿no? de recolección de los elementos o los metales pesados a través de los residuos. Pues agradecerte enormemente, Elvira, agradecer igualmente a Wolfgang desde la distancia y a todas las personas asistentes. Acabamos este panel para dar paso al siguiente panel. Sara, muchas gracias, moltes gràcies. Xifres impressionants les que ens heu passat, Sara, tant tu com la Elvira. Fins i tot ens quedàvem amb aquella dada de que més de 44 milions de tonelades de residus electrònics no sabem què ha passat amb ells. Ens ha quedat clar els impactes que generen els residus electrònics. Hem vist aquestes imatges dels abocadors electrònics a l'aire lliure, que ocupen barris sencers, que contaminen rius, que tenen greus impactes també als animals, a les aigües, a la terra, a les aigües subterrànies, amb aquestes capes impressionants de residus. Hem vist les persones que treballen en aquests abocadors, evidentment sense protecció, sobretot nens, homes, a un preu que no val la vida que arrisquen. Revelador també aquest vídeo del Wolfgang a terreny, apreciem moltíssim aquestes imatges, poder despertar aquesta consciència de què passa amb els burners i els problemes de salut que tenen degut a la toxicitat de tot plegat, del fum també. Gràcies, Sara, Elvira també per posar-hi ull, també al Wolfgang. Esperem que desperti consciències per passar a l'acció i que us recomanem també aquest documental, El juego de culpas. Si no l'heu vist, us animem a fer també preguntes als següents panells, que és molt interessant i són persones molt expertes en els temes que toquen. És el moment de fer aquestes preguntes i de posar una mica de llum a tot el que està passant entorn a la indústria electrònica.